Vamos a iniciar la sesión de hoy. Ya se está grabando. Ok. eh, y Giselle, pues nos vas a platicar hoy. Es sorpresa porque no nos dijiste. Así que No, sí, adelante, la Giselle. visualización matemática. Ah, sí, dijiste, claro, ya me acordé. Sí, La vez sí pasada algo dije, dijiste. sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Si me dejas, por favor, Clarita, o no sé, Sí, a ver, me permite. ya puedes compartir. Ok. No sé si ya se ve. Se ve perfecto. Sí, maestro, ya se ve. ¿Ya está corriendo? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Solo Ok, cámbialo, porque nos estás mostrando la pantalla ok. de... Voy a dejar de compartir. Es que traigo dos pantallas y me hace juegos muy raros. No, en la parte de arriba hay una opción donde tienes que decirle que a nosotros nos muestras la de la presentación. Ah, ya lo. Aquí, mejor mira. Ah, ¿dónde va? Ahí dice configuración de visualización. En la ¿Dónde parte está? superior, segundo menú. No sé por qué me está dando esto. No te saca, ahorita ya te sacó Ya me sacó, ya me sacó. de- ¿Ya o se lo- ve? no, ahora no. No. Ok. Hace rato se veía tu pantalla. Mira, vuelvo a poner, Giselle, y yo te digo, porque a mí me pasó Ya está. igual. Ya está. Ahí está. Ahora Excelente. Ya. ya puede correr. Y- ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Miren, en este momento voy a hablar de la visualización matemática. No los alcanzo a ver porque apagué el otro monitor. Cualquier cosita, por favor, interrúmpanme. Bueno, ¿qué es la visualización matemática? Primero que nada, es la visualización como un proceso cognitivo que se refiere a la habilidad de representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflexionar sobre todo aquello que vemos o la información visual que nos llega. Eh, Se han hecho estudios donde esta parece que está vinculada con el razonamiento y en términos y procesos podemos ver un vínculo entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sabemos que hay alumnos que son totalmente de aprendizaje visual y la visualización matemática, sobre todo en matemáticas, es realmente importante. Hay casos más especiales donde la visualización, sobre todo, cobra importancia, como es la geometría. Según Duval, la palabra razonamiento se usa en un rango muy amplio como cualquier movimiento, ensayo, error que nos permita solucionar algo con dificultad, que tenga alguna dificultad, ¿no? Entonces, los procesos de visualización y de razonamiento se han visto vinculados. Eh, la resolución de problemas junto con el razonamiento genera serie de dificultades contextuales y pues nosotros lo estamos viendo ahorita con el diplomado de Paco, ¿no? Que se van dando o se van asociando a estos procesos. A veces cuando uno habla en geometría no se alcanza a visualizar lo que se quiere mostrar y bueno, o se visualiza de diferentes maneras, ¿no? Entonces, no existe una jerarquía del desarrollo entre las diferentes clases de actividades cognitivas que se consideran y es la visualización, el habla, el razonamiento, el análisis y la síntesis. A nivel cognitivo, todas estas tienen su complejidad. La principal dificultad en la geometría concierne a la identificación de estas subconfiguraciones relevantes y existentes para ver lo que nosotros queremos que se vea inicialmente. Entonces, de repente eso, cuando nosotros estamos dando clase, decimos, ¿cómo le hacemos para que vean lo que queremos exponer? Y bueno, en la resolución de problemas geométricos vamos a tener varios procesos cognitivos. El proceso de visualización que interviene en las representaciones espaciales, la representación de resultados para explorar la heurística, en este caso, la heurística la vamos a tomar como la creatividad, la incentivación para el descubrimiento de nuevos aprendizajes.
de una situación compleja para tener una visión sinóptica, es decir, desde diferentes ángulos, ¿no? De la misma o para obtener una verificación subjetiva de la misma. Entonces, los procesos de construcción mediante herramientas que sirven para elaborar configuraciones va a tener diferentes representaciones de los objetos matemáticos que queremos representar. En los procesos de razonamiento en relación con los procesos discursivos, tenemos que dar la demostración y otros son para la explicación. Entonces, para ello vamos a tener 3 clases de procesos que están íntimamente relacionados y su sinergia es necesaria para poder decir que nuestros alumnos adquirieron esta competencia o estas habilidades que ya le llaman de diferentes maneras ahorita en educación y geométrica, ¿no? Que son habilidades, conocimientos, aptitudes, etcétera. Entonces, el proceso de visualización puede ser un proceso engañoso y a veces no útil. Por ejemplo, muchas veces los chavos se dejan engañar por juegos ópticos donde dependiendo de las circunstancias podemos ver unos objetos u otros. Por este motivo está representado en una línea discontinua. Es decir, cuando nosotros tenemos el proceso de visualización, pues vemos aquí la construcción que lleva el chavo, pero en el razonamiento, a veces este razonamiento puede ser bastante erróneo dependiendo de lo que tenemos. Y bueno, por ejemplo, este caso de visualización engañosa, no sé si han visto este video donde cortan el chocolate y de repente lo vuelven a integrar y está completo, ¿no? Le quitan un cachito. Entonces, dicen que el chocolate es infinito. Entonces, ese es un proceso de visualización engañosa. Ya cuando se llega a ver con calma, se ven dónde está este fallo. Y, perdón, aquí se ve el video, pero lo voy a dejar de compartir porque si no voy a terminar muy tarde. Déjenme saltarme. Ay, no sé cómo hacerle. Déjenme quitar esto porque me quiero saltar esa pantalla porque es todo el video. Ay, Dios. Vuelvo a compartir porque no me dejaba saltarme la pantalla. Bueno, ¿se vuelve a ver? Sí, Bueno. no está en modo presentación. Ajá. Entonces, cuando uno da esta parte de la visualización matemática, es muy importante hacer una distinción entre el dibujo y la figura. La figura es la imagen mental que uno se genera ante un objeto. Y el dibujo se entiende como la representación gráfica de la figura, ya sea sobre un papel, sobre una pantalla, una computadora o un modelo físico. Entonces, la visualización no solo es importante por sí misma, sino también los procesos mentales que se intervienen, que son necesarios y se pueden transferir a otras áreas del conocimiento matemático. Las representaciones visuales, según Fishbane, contribuyen a la organización de la información de manera esquemática y es un factor importante de la globalización, siendo además una guía en el desarrollo analítico de la solución. Muchas veces sabemos que los chavos cuando tienen un problema, por ejemplo, de cálculo, hay que esquematizar para que ellos puedan asimilar lo que se tiene que hacer. Entonces, hacer toda esta visualización y que ellos aprendan el dibujo, etcétera, es parte importante. Entonces, en este sentido, la visualización se va a entender como un acto en el cual el individuo establece una fuerte conexión entre una construcción interna y algo cuyo acceso se adquiere a través de los sentidos. Otra definición
entiende a la visualización como la transferencia de objetos, conceptos, fenómenos, procesos y sus representaciones y algún tipo de representación visual o viceversa. Para Alsina, visualizar es la capacidad de producir imágenes que ilustren o representen determinados conceptos, propiedades o situaciones ligadas a un objeto matemático. Y también es la capacidad de realizar lecturas visuales a partir de determinadas representaciones. Por ejemplo, cuando visualizamos un dibujo, le asociamos una imagen mental que no necesariamente es la misma para todo el mundo. Y puede que la figura en sí misma posea atribuciones en sus propiedades o en su definición que no será posible atribuirlo mediante el dibujo y solamente una vez visualizado podrá asignarse. Por ejemplo, cuando vemos una mesa, hay personas que pueden pensar en esto, otro en la mesa de las 4 patas, los chavos en la mesa que tienen en su casa, redonda, cuadrada, etc. Dentro de la visualización van a existir un proceso bastante importante que es la aprehensión, donde la aprehensión entonces es el proceso de visualización que en este sentido va a requerir este proceso de construcción. Cuando un sujeto observa un dibujo, realiza la acción de aprender, o sea, con H, ¿no? Aprender es concebir las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin afirmar o negar. En este caso, existen 3 tipos de aprehensión, así se conoce: aprehensión perceptiva, que puede caracterizarse por la identificación de una configuración de dimensión cualquiera sin asociar a esta configuración una afirmación matemática alguna. Por ejemplo, si vemos esta figura, nosotros como matemáticos inmediatamente decimos que es un rombo, pero si le preguntamos a un niño chiquito que a lo mejor no sabe de esto, su configuración va a decir que es el techo de su casa o va a ser la mesa, no sé, etcétera. La aprehensión discursiva va a ser cuando a este objeto geométrico se le atribuyen propiedades o definiciones geométricas, como aquí que este objeto es un paralelogramo porque tiene 2 lados, 2 a 2 lados son paralelos. Entonces se tienen 2 tipos de anclaje: el anclaje visual al anclaje discursivo. Del anclaje visual y al revés, o sea, del discursivo al anclaje visual. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos una figura y de ahí le exigimos que nos dé sus características, o cuando nosotros le decimos dibujo un triángulo oblicuo ángulo y ellos tienen que hacer este anclaje. La aprehensión operativa, esta se caracteriza por la realización de la modificación de la configuración inicial. Dependiendo de cómo sea esta modificación, vamos a poder distinguir 2. La aprehensión operativa de cambio de figura, que se va a realizar cuando la configuración inicial se le añaden o suprimen elementos geométricos. Por ejemplo, aquí que nosotros vemos la construcción auxiliar de la altura de un vértice para extraer la ley de senos. Entonces hacemos una construcción auxiliar para podernos aquí basar en la ley de senos. O la aprehensión operativa de reconfiguración, cuando estas imágenes se dan como un puzzle. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, pues lo hacemos de forma geométrica, separando las piezas y uniéndolas para que se forme como un tipo puzzle o rompecabezas. Por ejemplo, siempre trabajamos en geometría con ejemplos como este, ¿no? Obtener el área de la figura sombreada y cuando Chavo da una aprehensión perceptiva, lo primero que te dicen es que es el yin yang. Después, pues no le dices, bueno, ¿y cuál es el área? Entonces ellos tienen que ver que esta es una configuración operativa como esta parte de aquí, la llevan para acá y ven que simplemente es la mitad de la circunferencia y aplican el área. Y esta tipo de aprehensión es operativa de reconfiguración porque reconfiguran la figura para llegar a su solución. Cuando obtiene el área de la figura sombreada, en este caso, lo que también hacen es construir todo el círculo o ven que esta es la parte de una cuarta parte de la circunferencia, obtienen
el área de la circunferencia, la dividen entre 4 y le quitan el área del triángulo, ¿no? Entonces hacen área 1 menos área 2, etcétera. Entonces, también esta es un tipo de aprehensión operativa de cambio de figura. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo trabajos con una visualización, podemos observar que se dan bastantes tipos de aprehensión. Y en esto también vamos a ver los procesos de razonamiento, que entendemos por razonamiento a cualquier proceso que nos permita desprender nueva información a partir de las informaciones previas. Por eso que los conocimientos previos en todo nivel son fundamentales, tanto las dadas por la situación geométrica inicial como ya las conocidas. Y en esto vamos a tener dos tipos de razonamiento asociados al proceso discursivo. El proceso discursivo natural, el que se realiza de forma espontánea en el acto de la comunicación ordinaria a través de la descripción, explicación y argumentación. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que saquen el área de la circunferencia y a lo mejor les ponemos aquí con un hilito a que midan y que después comparen y que lleguen aquí que circunferencia entre diámetro, esa razón siempre da como más o menos una aproximación muy cercana al pi y que por ello se divide el perímetro de la circunferencia como pi por diámetro. Entonces, si nosotros vemos en este tipo de reconfiguraciones, no es necesario que el chavo tenga el conocimiento total de los teoremas, ni que haga configuraciones relevantes, sino bajo esta situación, bajo la aprehensión perceptiva y lo que ellos están viendo, pueden hacer una aprehensión discursiva dependiendo de qué tanto sean las habilidades del observador. Entonces, también este tipo de problemas se puede observar un cambio dimensional como el proceso de identificar nuevas configuraciones de dimensión diferente a la inicial. El cambio de anclaje, es decir, cuando vamos avanzando y vamos enseñándoles cada vez más fuerte, es propio de la aprehensión discursiva y tiene una fuerte relación de entender el dibujo a través de sus propiedades. Por ejemplo, aquí perdón, cuando vemos los números triangulares y les vamos preguntando qué sigue, ¿no? En este proceso discursivo podemos tener dos niveles de organización. El primero, donde pueden ver como un número estructurado de pasos, ¿no? Y que quién sigue, y ellos dicen, ah, pues por intuición sigue ay, perdón, sigue el 15, etcétera, ¿no? Entonces, no seguiría una propiedad geométrica, pero pues cuando ya les pedimos que construyan una fórmula para esto, pues, o que den la distancia entre dos puntos, etcétera, ya necesitan otro tipo de proceso discursivo. Y después, bueno, ya va a haber el proceso discursivo teórico, donde este es el que se va a dar a través de la deducción. Se pueden realizar a través de un registro puramente simbólico o un registro natural del proceso discursivo. Entonces, para ello se requiere la utilización de teoremas, axiomas o definiciones para llegar a la conclusión. La organización de la información va a ser diferente al proceso discursivo natural. Obviamente el chavo va a necesitar establecer más pasos y en esto se va a ver que va a haber tres niveles de organización. Un nivel global en el que los pasos están relacionados por su conclusión, sigue una secuencia de acuerdo a las conclusiones obtenidas previamente. Un nivel local en cada paso donde al menos tres afirmaciones están organizadas según su estatus, hipótesis, conclusión previa, definición, teorema y conclusión local. Y un nivel muy interno donde las proposiciones usadas van a ser reglas, definiciones, teoremas, que se deben de distinguir en dos partes, la de las condiciones a verificar y la de la tesis que establece. Entonces, esta parte cuando nosotros enseñamos nos cuesta mucho trabajo distinguir con los alumnos. Por ejemplo, cuando les pedimos que obtenga el valor de X, ¿no? Entonces, ellos tienen que empezar a hacer deducciones, que alfa y alfa prima son ángulos internos para hacer deducciones, que beta y beta son opuestos por el vértice.
que estos triángulos son semejantes o congruentes por el criterio ángulo, 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 y pues de abajo esto pueden utilizar proporciones y decir que por congruencia de triángulos y sus proporciones, afirmar que X vale esta cantidad. Entonces, el proceso discursivo aquí fue teórico totalmente porque los chavos tuvieron que estar haciendo distinciones entre una cosa. También si les pedimos que calculen los ángulos en esta figura, pues ellos tienen que empezar a dar cuenta de todos estos conocimientos previos, ¿no? Que este ángulo mide 90 grados por ser un ángulo subtendido, que son iguales, perdón, que aquí este ángulo y este ángulo son iguales por estar subtendidos por el mismo arco, y así sucesivamente. No me salen las cuestiones como estaban, ¿no? Porque la suma a estos ángulos ya, que suma 180 grados, los ángulos internos, y entonces todo esto, hubo momentos donde se utilizaron procesos discursivos naturales y discursivos teóricos. Entonces, hay que distinguir cuando los chavos hacen un proceso discursivo natural, porque muchas veces no están tan sustentados como cuando se tiene el proceso discursivo teórico. Y bueno, la coordinación, ya no alcanzo a ver exactamente porque me tapa el Zoom. Entonces, la resolución de problemas mediante un proceso configural va a involucrar la interacción entre las configuraciones iniciales y las posibles modificaciones. Y estas deben de ser las afirmaciones matemáticas adecuadas. Entonces, todo esto va a llevar como que dentro de la presión discursiva vamos a tener la aprehensión operativa, y todo esto va a ser un proceso configural que está como en una espiral rodeándolo para hacer modificaciones a las afirmaciones matemáticas adecuadas. Entonces, el proceso configural de la solución de un problema va a tener dos desenlaces. Primero, truncamiento, cuando la coordinación proporciona la idea para resolver deductivamente un problema mediante un proceso discursivo teórico, es decir, va a haber un cambio configural y todo, pero de repente ya te quedaste ahí y ya no encuentras qué te permite conjeturar para seguir. Aunque sabes que va a haber algo ahí, tú no puedes seguir avanzando. La segunda va a ser que conjeturen y te digan, ah, sí se cumple, pero no pueden hacerlo sin la demostración. O sea, simplemente van a decir que se cumple porque si lo configuras de otra manera, por su percepción, va a ser simple. O dentro de esto va a entrar este tipo de proceso configural, ¿no? Que en un momento dado, entre la operativa y la discursiva, se puede entrar como un bucle, es decir, que no tengamos un avance. El chavo se queda estancado y sigue dándole vueltas en lo mismo, y entonces es importante enseñarle a salir de esas situaciones. Y en estos momentos es donde se da el bloqueo, que muchos de estos chavos, sobre todo en bachillerato, es lo que genera este odio hacia la matemática, porque se bloquean, porque dicen que no son para ellos, y pues ya no permite el avance a la solución o al razonamiento producido. Bueno, espero más o menos me fui algo rápido para no entretener a mis compañeros porque somos varios, pero espero que me hayan entendido. Gracias. No te escucho, Manuel. Muchas gracias, Giselle. Excelente. ¿Algún comentario? Por favor, comentario, pregunta. Sobre la Gina. teorización. Gina, sí, adelante. Roberto. Sí, hola. Es que Hola. nada más quería hacer un comentario cuando dijiste de las mesas, Giselle, de cómo las ve cada quien. A lo mejor saben esta historia de una vez del poeta André Breton, que solicitó a un carpintero ahí en Michoacán una mesa,
rectangular, pero la dibujó en perspectiva. Y entonces el carpintero pues la hizo así como la vio, midió las patas y así. Y entonces las patas pues quedaron de diferente tamaño y eso, ¿no? Fue como la representación tridimensional de lo que el carpintero vio en el papel. Claro. Y luego el comentario de André Breton fue que México es el país surrealista por excelencia. Claro. Y si no me equivoco, eso ya es aparte, porque es el pintor, creo que Dalí dijo que él no iba a volver a venir a México porque era más surrealista que él. Sí. Nada más eso quería comentar. Gracias, Giselle. Sí, bueno, nosotros lo vemos en el aula, ¿no? De repente tú tienes ciertas expresiones y lo que menos esperas, a veces hay respuestas de los chavos que dices, bueno, es que ¿qué dije o qué interpretó? O sea, que te sorprendes y dices, ¿y de dónde sacaste esta idea? Pero pues es que así me lo imaginé, maestra, no, pero es que no es cuestión de imaginación, hijo. O sea, en un momento dado, estos procesos a mí, al estudiar la visualización, dices, se da otros tipos de cuestiones que tú dices, sí, o sea, va pasando este tipo de situaciones que en un momento dado, a entender estos procesos matemáticos para los chavos son realmente fundamentales. Bueno, Roberto, ¿bajas tu mano ya? Sí, dime, Roberto. Buenas tardes, maestra Giselle. En su experiencia, ¿en qué momento o usted cómo detecta a esos jóvenes que tú sabes que si los llevas más allá del límite, se convierten en otro? ¿Cómo? Es que hay unos que si tú los dejas o le dices, mira, piénsale por aquí, pero los dejas en un poquito en ese loop, sí dan el salto. A veces resolverles todo no es la solución. ¿Y en qué momento te das cuenta que no, que sí estás generando un alumno que va a acabar en una frustración? ¿Cuál sería su percepción de eso? Ahí yo creo que en este sentido también mucho depende de la resiliencia del alumno. O sea, hay alumnos que pueden afrontar el reto y seguir y dicen, no, es más, hasta te dicen, no, maestra, no me diga cómo, yo lo tengo que solucionar, ¿sí? Entonces, bueno, a ellos les vas a dar la oportunidad, pero hay alumnos donde ya les empiezas a notar la angustia, o sea, ya, y sus expresiones faciales son realmente que dices, espérame, creo que ya es momento de que te diga algo, ¿no? Digo, ahorita en línea es un poquito, yo creo, más complejo, pero sí tienen expresiones verbales de, ay, no, o sea, o cuestiones de me estoy traumando, o sea, ellos mismos te lo dicen, me estoy traumando, ¿no? Entonces, pues cuando te dicen me estoy traumando, pues ¿quieres que te ayude o que te dé la solución? O hay momentos donde te dicen, maestra, ya por favor díganos, o sea, ya no podemos, ¿no? Entonces, si tú sigues insistiendo cuando el alumno ya te dice, ya por favor díganos, ya no podemos, o ves esas expresiones en que sigan indagando, entonces tú puedes generar frustración. Si el alumno te permite decirte y te dice, no, yo sigo, es bastante bueno, ¿no? En el bachillerato, pues todavía es más difícil, porque en la facultad, pues sí tienes que dar todavía más tiempo o vigencia a la solución, porque los chavos están dedicados a ello. Pero en el bachillerato, donde tienes esta heterogeneidad, que hay algunos que sí, y que tu misión, que para mí considero que es la más importante, es incentivar el gusto por la matemática y que se motiven con ella para que continúen aprendiendo, a veces es un poco difícil. Y yo creo que estas misiones sí tienes que saber leer las expresiones de los alumnos, conocer sus inquietudes para poder determinar hasta qué momento tienes que dejar atrás esto y empezar a avanzar, porque si insistes, pues bueno, que puedes generar frustraciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gabriel, por favor. Bueno, sí me parece bien esto de la visualización. Resulta que
ahora que estamos llevando el diplomado de De Paco, nos dejó un problemita de un gato y me quedó la tentación porque vi tantas respuestas que daban ahí. Y es un problema que creo lo he visto en PISA, de los problemas que ponen de secundaria. Y entonces sí me quedó así la cuestión de que ahí era importante la visualización. Entonces, si gustan, puedo compartir la pantalla para que vean la manera de visualizar, en este caso, el problema del gato y cómo se puede resolver sin usar puntos armónicos como lo resolvió este Paco, sino se puede resolver como un problemita de secundaria. Entonces, no sé si me Adelante. permitan compartirlo y para que lo vean. Sí puedes hacerlo, Gabriel. Ok, voy a hacerlo. Entonces, a ver. Miren, aquí está el problemita del gato. Y la manera de resolverlo, nomás déjenme ver cómo subir esto, es que no sé cómo quitar esto de aquí. Bueno, lo voy a hacer hasta acá, para que se alcance a ver. Entonces, vean, en un principio era que teníamos un puente, aquí está de cafecito el puente, aquí está la entrada del puente, y aquí está la salida del puente, y viene un tren, y el problema para los que no están entrando al diplomado es que se decía que si el gato estaba a la tercera parte de lo que mide el puente, sonaba el tren, y entonces corría el gato hacia la entrada y lo mataba aquí. Estaba muy trágico el problema, ¿no? Mataba el tren al gato a la entrada y se corría del otro lado, lo mataba en B. Entonces, miren, ¿cómo lo resuelven en la secundaria? Pues de esta manera. Entonces, con una ecuacioncita de primer grado, y sale que la distancia donde estaba el gato es precisamente lo que tenía la distancia el tren, ¿no? Y luego decía, ¿qué pasaba si estaba en la quinta parte? Pues aquí está, ¿no? Exactamente la misma ecuacioncita, nomás que depende de qué tanto se aleja el gato de la entrada. Y también se puede hacer con armónicos, pero con una ecuacioncita así sencillita se resolvía el problema así de secundaria. Lo puse con la anotación que nos dio este Paco, pero en general, vean, hasta con límites de cálculo, cuando es el caso que está a la mitad del puente. Entonces vean que si lo hubiéramos visualizado de esta manera, es un problema como de secundaria, ¿sí? Y si lo hacemos con armónicos, pues también sale, pero no era necesario tanto, ¿sí? También se puede, miren, por ejemplo, aquí está en el tercero, así con puntos armónicos, en 5 pedazos, ahí está, que debe estar a una tercera parte de lo que mide el puente, y cuando es un medio, pues es cuando son paralelas. Déjenme ver, se me está trabando esta. Ahí no quiere moverse el punto. Déjenme moverlo por acá tantito. Ahí está, cuando está en el punto medio son paralelas y entonces el tren estaría en el infinito. Y es precisamente cuando se hace un límite así y sale infinito. Pero vean que, bueno, no se daría este problema del infinito cuando están en la secundaria, pero en el caso de la tercera parte o la quinta parte, se podría visualizar muy fácil, de manera, como dice Giselle, un poquito como un dibujito, ¿no? Porque de acuerdo a las condiciones, el tren no podía estar dentro del puente, tendría que estar afuera, ¿sí? Y entonces el gato puede estar, por así que en cualquier punto dentro del puente y se puede visualizar de esta manera. Pero era un problema de secundaria. Y lo he visto este problema, pero bueno, planteado de otra manera, no con un gato y un tren que lo mata, ¿no? Pero la visualización es bien importante. Entonces, pues sí, es muy importante que Giselle se preocupe en estas cosas porque sí, los alumnos les ayuda mucho visualizar los problemas. Bueno, pues dejo de compartir, nomás que, bueno, ya está. Entonces, sí me quedó ¿cómo se llama? La espinita de que al preguntarlo lo estaban resolviendo ahora sí, como dice Paco, matándolos con matando bombazos, ¿no? El problema, y hiciera un problemita como así de las resolver una localidades. ecuación de primer grado, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, por eso es importante la visualización. Gracias, Gabriel. No, al Y contrario. bueno, entender dentro de la didáctica, los didácticos de la matemática, la visualización, es importante distinguir los diversos niveles en los que quieres tú llegar según el nivel cognitivo de los alumnos. No es lo mismo la visualización para un niño de primaria, para uno de secundaria, para uno de bachillerato, que para uno de una universidad. Entonces, ¿en qué niveles quieres establecer estos y a qué quieres llegar cuando conjeturas con visualización, ¿no? Está bien. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Ujú. Pues a mí me parece interesante. Y la anécdota que platicó Gina es muy ilustrativa, ¿no? De lo que de cómo efectivamente debemos tener en cuenta eso cuando hablamos con los alumnos, en realidad saber lo que ellos están visualizando, viendo, ya sea visualizando mentalmente o físicamente, pues creo que lo ilustra muy bien esa anécdota, Gina. Ahora, lo que no me gustó, creo que ahí sí, porque generalmente, generalizar frecuentemente nos lleva a errores. Es decir, hablar del surrealismo de México porque una persona vio la mesa de esa forma, ese error lo tendemos también a cometer en muchas partes, ¿no? En muchas cosas. Bueno, ¿algún otro? Sí, sí. Y bueno, también decirles a los chavos que cuando nosotros dibujamos en un pizarrón, muchas veces no es la representación tan real de lo que queremos, ¿no? O sea, porque ellos se quedan con esa sola imagen. Y cuando tú pones una imagen diferente que represente lo mismo, los chavos dicen que tú estás mal. Entonces, también hay que darles la oportunidad de hacerles ver todas estas cuestiones que la visualización implica, ¿no? Sí, bueno, hay muchos temas, ¿no? Relacionados con eso. Mira, por ejemplo, el famoso péndulo de Watt, ¿no? Ujú. Ese fue un problema, eso surgió, no sé, ya ni me acuerdo cuándo, pero fue ahí por el siglo XVIII. Ujú. Creo, ¿no? Pero si no, corregimos eso. La cuestión era convertir un movimiento circular o al revés, un movimiento rectilíneo en un movimiento circular. Ujú. Es equivalente. Y para tener máquinas, un tren eficiente, etcétera, ¿no? Tenía que ver con el aprovechamiento de la energía del vapor generada por el vapor. Desde el punto de vista matemático, se creó una forma exacta de convertir el movimiento circular en uno rectilíneo. Sin embargo, el que se utiliza es el famoso, el de Watt, ¿no? Ujú. El artefacto que creó el Watt. Y si lo ven ustedes, si lo vemos, parecería que efectivamente al girar el pistón se va moviendo en línea recta. Sí, se acuerdan más o menos cómo es, ¿no? Es una rueda que tiene ahí atado una manivela, y esa manivela va aparentemente en una línea recta cuando se está girando la rueda. Ujú. Sí. Sin embargo, y entonces uno podría pensar que eso es una línea recta, ¿sí? Que efectivamente se está convirtiendo el movimiento circular en un movimiento rectilíneo, pero desde el punto de vista matemático no es una línea recta. Ujú. Se puede ver que no es una línea recta. Sin embargo, como la distancia es corta, la distancia en que se mueve ese pistón, ¿no? Ujú, es corta, entonces no se alcanza a distinguir la curvatura. Ujú. Sobre la curvatura de la curva en la que se está moviendo realmente el pistón. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones también a la hora de visualizar, que nos puede llevar a conjeturas erróneas y entonces el segundo paso de esto es que, y tú lo mencionaste, ¿no? Nos sirve para generar conjeturas, pero necesitamos entonces demostrarlas.
y a lo mejor, sí, y cuando tal vez quisieras demostrar que el pistón se mueve sobre una recta, el pistón de Watt se mueve sobre una recta, pues llegarías a la conclusión de que estabas equivocado. Ujú. En fin, es importante, digamos, tener todo el cuadro completo, ¿no? Así es. Y bueno, y verificar que también su proceso discursivo sea adecuado al proceso de visualización que están teniendo. Que Mm, también esa parte, cuando a los chavos les pides expresar con palabras, muchas veces no pueden hacerlo. Entonces es que a lo mejor realmente no han comprendido todo el proceso. este, sí, ya ese es un programa realmente importante. Me dejó sumamente preocupado lo que dijo Gina, la anécdota de Bretón, que a lo mejor uno no tiene luego tanta conciencia de ese tipo de cosas y uno deja pasar y no es uno suficientemente comprensivo con los estudiantes. A lo mejor, digo, la verdad sí me dejaste preocupado, Gina. Ya veo, Manuel. Sí, sí, sí. La maestra Nora tiene levantada la mano. Sí, Nora, por favor. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Justo en la clase, en una de las clases con el maestro Struck, yo hice el comentario que tiene que ver mucho y él lo manejó también justo con la palabra que voy a decir, con la perspectiva que uno tiene acerca de cómo está viendo los objetos. Entonces, con lo que dice la maestra Gina, yo creo que pues esto se presta mucho a la perspectiva con la que le dieron el dibujo de la mesa y cómo percibió el carpintero esa imagen, ¿no? O sea, quien mandó a hacer la mesa, pues tenía una idea de la mesa, pero el carpintero no entendió exactamente lo mismo. Y creo que sí sucede mucho con los alumnos. Es todo, gracias. Gracias, maestra Nora. ¿Algún otro comentario, alguna cosa que quieran mencionar? No tenemos segundo speaker hoy, ¿verdad? ¿O sí? Moisés, por favor, profesor Moisés Silva. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, también conectando entre lo que acaba de decir la maestra Nora y con lo que me mencionó el maestro Gabriel, y también desde luego vinculado con todo lo que hemos estado estudiando con el maestro Strug en el diplomado, el hecho de que exista distintas visualizaciones para un mismo problema, para un mismo fenómeno, yo creo que también explica por qué a partir de distintas interpretaciones de un mismo problema, o como lo dice Gabriel en el applet que generó en GeoGebra, cuando él da distintas opciones para seleccionar casillas que le muestran distintos displays de su mismo trabajo, pues eso también da cuenta de que distintos enfoques nos permiten generar pues distintos conceptos que nacen de un mismo problema, porque, por ejemplo, cuando estábamos estudiando con el maestro Strug el problema del gato, y también ya lo acaba de ratificar también en sus distintos modelos, Gabriel en su construcción en GeoGebra, pues por un lado podemos ver semejanza de triángulos, pero por otro, a partir de también el enfoque de los armónicos, generar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la geometría proyectiva. Y también allí vinculó con el comentario que acaba de hacer la maestra Nora, porque también eso fue algo que nos reafirmó el maestro Strug en el curso, que no vemos desde distintos ángulos el mismo objeto, por ejemplo, la misma pintura, y que incluso lo decía el maestro Strug en su clase, que a veces cuando se representaban pinturas en la Edad Media, aparte de que todavía no tenían el desarrollo, la evolución que ya tenían las pinturas renacentistas, a propósito se hacían ciertos modelos o ciertos cuadros con figuras deformadas. Se quería hacer muy grande algo para representar o enfatizar lo que se quería ver, pero nada más que allí se estaba representando plana la figura, pero cuando ya esto se lleva a la parte de la geometría proyectiva, pues nos permite interpretar un mismo problema
con conceptos distintos, como los de los armónicos, que no es algo que va a estar explicando o interpretando un muchacho de secundaria cuando lo ve simplemente con ecuaciones de primer grado. Entonces yo creo que no es nada más la parte de la importancia de cómo se ven las cosas o cómo se representan gráficamente las cosas, sino que las distintas visualizaciones dan pie a generar pues conceptos distintos o nuevas formas matemáticas para problemas que les dan origen desde un punto de vista diferente. Ese es el comentario. Muchas gracias. Diversos razonamientos, ¿no? Exacto, distintos razonamientos de un mismo problema. Gracias, profesor Silva. Rogelio, tienes levantada la mano. Profesor Rogelio González. Sí. Buenas tardes a Buenas todos, tardes. maestros. Giselle, tengo una pregunta. Sí. Mira, coincido con lo que se ha comentado y sobre todo en el aspecto de que a veces damos representaciones geométricas de algún problema a los alumnos y esa representación geométrica no es tan real, sino es como una figura simplemente ilustrativa y la toman tal cual. Por ejemplo, ven un triángulo y les parece un triángulo rectángulo y lo aseguran y lo utilizan como parte de la solución del problema, y esto es algo que sucede muy a menudo. Entonces lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo consideras que debemos actuar frente a nuestros alumnos? Porque hay dos cosas. Una es hacer representaciones que sean tan reales como lo que enuncia el problema para que no caigan en esos errores los muchachos, y otras hacerlas a propósito, no tan reales, sino simplemente como una figura ilustrativa, por un lado. Y por el otro lado, ¿en qué momento consideras que es pertinente cuando les damos un problema no dar a propósito la representación geométrica, sino que ellos la generen? Es lo que te mencioné, ¿no? Cuando se va del proceso discursivo a que ellos hagan el dibujo, ¿no? En este sentido, también nos metemos en camisa de once varas, Rogelio, porque existe algo que se llaman las representaciones semióticas, y es cuando tú de un mismo dibujo lo haces en diferentes formas. Entonces, cuando un alumno maneja las diferentes representaciones semióticas, puede entender el concepto. Es decir, que tú dentro del dibujo te vayas al lenguaje verbal y del verbal al dibujo. Entonces, de un objeto matemático puede haber varias representaciones. El alumno en diferentes niveles va conociendo estas representaciones y las tiene que saber manejar, ¿no? En diferentes casos. Entonces, siempre, ¿en qué momento? No me acuerdo cuál fue tu segunda pregunta, Rogelio. Hazme, Sí, la segunda está relacionada con el hecho de dar, por ejemplo, un problema enunciado sin ninguna representación y que ellos sean capaces de hacer esa representación como un auxiliar para poder resolver el problema. Pues es parte también de la didáctica. Por ejemplo, dentro de la modelación matemática siempre se da tal vez el proceso discursivo y de ahí tú haces una representación gráfica y después una representación algebraica de la situación. O sea, todo esto va emparejado. O sea, la visualización no va sola, va acompañada de muchos procesos que se conjuntan. Entonces, lo que te va a permitir visualizar es que a lo mejor vas a tener un acercamiento más objetivo para poder solucionar. O, no sé, por ejemplo, en física, el tener un esquema muy fuerte de cómo se representa el problema, o en matemáticas, cómo se representa el problema, te va a dar mejor idea de qué son las herramientas matemáticas algebraicas o de otro tipo que te puedan ayudar. Pero te digo, va en conjunto, la visualización es una competencia que se va generando. O sea, no es un proceso o no es nada más así como una teoría, no. Es parte de las habilidades que se van generando cuando tú enseñas. Entonces, no es solamente un proceso solo. O sea, tú dentro de cuando enseñas matemáticas tienes que generar estas habilidades o esas competencias para que el alumno tenga mejor manejo de los objetos matemáticos. Sí, Sí, bueno, porque considero que la meta final en la enseñanza de este tipo es que el alumno sea capaz de hacerse sus propias representaciones, ¿no?
O sea, Así que es. tenga esa habilidad, que promovamos esa habilidad en los alumnos para poder resolver problemas. Y no que siempre les demos la figura o el esquema que les ayuda a comprender el problema, sino debe llegar un momento en que los debemos soltar y que ellos mismos tengan esa posibilidad de imaginar. Creo que eso es muy importante. De tener creatividad, ¿no? Ujú. Sí es parte del proceso matemático, ¿no? O sea, parte de estas competencias donde se van desarrollando, no son individuales, o sea, ver a la visualización como una teoría matemática, no, o sea, más bien dicho, la visualización va a ser una competencia que se genera para que se aprenda matemáticas. Sí. A ver, yo quisiera hacer un comentario con esto que acaba de decir Rogelio y tú, Giselle. Ahorita, por favor, profesora Nora, nada más permita, porque tiene mucho que ver con lo que está planteando Rogelio y la respuesta de Giselle. Efectivamente, yo creo que es un proceso, es un proceso también de aprendizaje, es decir, la visualización, como tú lo mencionas, Giselle. Mire, hace ya mucho tiempo, hace unos años, nosotros construimos una serie de máquinas articuladas, series eran, a lo mejor hasta alguno de ustedes las conoció. Eran una serie de varillas que podíamos atornillar de diversas formas y cuando las movías tenían ciertas propiedades matemáticas como, eh, en fin, se llaman matemáquinas, se les llamaba. Ajá. Y eh, uno de ellos es el pantógrafo. Entonces, cuando lo hacíamos con la computadora, con GeoGebra, si nosotros movíamos una de las barras una cierta distancia, entonces veíamos cómo cambiaba el tamaño de la figura, ¿no? De la figura que trazaba el pantógrafo. Y entonces, pero cuando lo hacías con el aparato físico, ¿sí? Entonces ya que tú, digamos, tú ibas a reproducir una figura de cierto tamaño, el pantógrafo te lo daba de un tamaño más grande o más pequeño, según quisieras, ¿no? Cuando lo hacías con la computadora, tú podías determinar, encontrar una relación muy clara entre la alteración que habías realizado con la barra y lo que agrandaba o achicaba tu máquina, digamos. La podías calcular bien fácil, pues medías y ya encontrabas fácilmente. Sin embargo, cuando lo hacías con la máquina real, pues ya no te quedaba tan bonito, te quedaba todo chueco, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenías entonces encontrar esa relación a partir de la máquina física, nada más entre lo que habías alterado tu máquina y el tamaño en que había crecido o disminuido tu figura, ya no era tan clara, ¿no? Es decir, ¿cuál era esa correlación? Ahí era todo un proceso, ¿sí? Es todo un proceso de que el alumno empiece a distinguir, digamos, lo que es accesorio de lo que es la relación intrínseca de esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante, es un proceso de aprendizaje. Y que puede llevar y que es interesante, pues. Nora, por favor, profesora Nora. Sí, otra vez. Justo en la clase con el maestro Struck, yo les comenté de un programa, no sé si lo sigan pasando, pero lo pasaban en el canal 11 y lo que hacía era que los niños se dieran cuenta. Es un programa de niños, pero de niños chiquitos. Yo creo que en nivel primaria ya serían niños muy, muy grandes los de sexto, pero muy interesante. Hago la aclaración que va sobre el comentario que hizo el profesor Rogelio de las representaciones reales. En la clase del maestro Struck yo les di el ejemplo de si a mí me dicen, imagínate una rebanada de pastel, yo puedo pensar en que el pastel es circular, o sea, ya estoy ahí como que manipulando en cierta forma esa representación, ¿no? Entonces, pues todos nos podemos imaginar, o bueno, no, perdón,
el pastel circular, estoy hablando de otra cosa. Entonces yo me imagino un pastel circular y lo puedo ver en tercera dimensión, pero un alumno puede ver el pastel con un dron de la parte superior y lo que va a ver es un círculo y hasta se puede imaginar en el centro de pastel una cereza. O también el pastel lo puede poner a la altura, levantar la charola del pastel, ponerlo a la altura de sus ojos y lo que va a ver es un rectángulo. Entonces, no sé si voy a decir una barbaridad, maestra Giselle, pero pues yo creo que lo que hay que hacer es ayudar en cierta forma a que el alumno vea, o sea, decir, no desanimarlo, desalentarlo en decirle, no, el pastel que yo te estoy diciendo no es un rectángulo, sino yo quiero que sea un círculo. Y decirles que la perspectiva de cada uno pues es diferente, ¿no? Pero lo que queremos abordar en una clase pues ya es pues realmente lo que nosotros queremos, no necesariamente que su percepción sea incorrecta, porque las dos percepciones, tanto la del alumno como la del profesor, pues son representaciones reales. Las dos son correctas, pero la que necesitamos en la clase, pues es obvio la nuestra, ¿no? Nuestra representación. Es todo, gracias. Gracias, Sí. profesora Nora. En efecto, puede que nada más sea una la que necesite el profesor, pero puede haber varias maneras de representarlo. O sea, la visualización también es, entenderla es parte de que trates de entrar o indagar en el pensamiento de tus alumnos para ver qué está pensando. O sea, y actuar en consecuencia. Si el alumno no está pensando en lo que es tu objetivo de aprendizaje, pues tienes que hacer un cambio y tratarle de hacer percibir lo que tú estás percibiendo. O sea, eso también es importante, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que no, bueno, no sé si hay otro comentario, porque no quiero tampoco quedarme con el micrófono. Bueno, si no hay otra. Maestro Manuel Olivares. Ah, sí, adelante, por favor, Manuel, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es sumamente interesante los planteamientos que se han hecho el día de hoy, me han puesto a reflexionar y quisiera hacer un par de comentarios, ambos en diferentes direcciones. Hace tiempo, en este mismo seminario, expuse acerca de cómo cambia la forma de una circunferencia cuando medimos, o más bien cuando cambiamos la forma de medir. La circunferencia la vemos totalmente curva cuando medimos de acuerdo al teorema de Pitágoras, geometría euclidiana. Pero si metemos lo que coloquialmente se conoce como la taxidistancia, la forma de medir de Minkowski, que considera exclusivamente movimientos paralelos a los ejes, la circunferencia se transforma en un rombo. Originalmente teníamos una infinidad de puntos sobre la figura y al cambiar la manera de medir, la figura adquiere un número finito de puntos. Entonces, al menos en mi experiencia del año pasado, esta vez todavía no aplico esa estrategia en estos grupos. En mi experiencia del año pasado, cuando lo estuvimos hablando en clase, de repente se hizo un silencio asombroso. Yo dije, híjole, creo que nadie entendió. Y yo pregunté, y un chico toma la palabra y dice, es que, profesor, yo no sé qué piensan mis compañeros, pero yo me quedé pasmado por el hecho de que una figura cambie de forma porque hemos cambiado la manera de medir. Y bueno, para este año soy un poco más ambicioso, pretendo que no solamente trabajemos la circunferencia, también la elipse y la parábola, y ver cómo cambian precisamente por el hecho de modificar la manera de medir. Eso por un lado. Por el otro, también se estuvo hablando de conceptos físicos, y yo creo que conviene recordar que la visualización, la representación de imágenes es fundamental para comprender ciertos fenómenos. Por ejemplo, cuando estudiamos caída libre, típicamente salimos al patio, desde el segundo piso alguien deja caer una pelota y aparentemente eso se desplaza uniformemente. Pero con la tecnología de hoy en día podemos tomar imágenes instantáneas cada décima de segundo, por ejemplo, cada media décima, y vemos que la distancia recorrida cambia. Entonces ahí ya tenemos una primera representación. Yo le llamo análoga.
porque lo que estamos observando es el fenómeno mismo. Hay una analogía en papel o en la pantalla de la computadora de lo que ha sucedido. Sin embargo, eso nos sirve para construir otro modelo matemático, una tabla. Sabemos cuál es el tiempo transcurrido, cuál es la posición, y entonces vaciamos esa información en la tabla. Y al ver las parejas, de inmediato surge la pregunta, ¿eso no se podrá representar de otra forma? ¿No lo podemos ver de otra forma? Pues si tengo parejas ordenadas, vamos al plano cartesiano. Hacemos el vaciado en el plano cartesiano y empezamos a visualizar una curva que, bueno, con un poquitín de experiencia y de matemáticas, identificamos como una parábola. Obtenemos la ecuación de la parábola y entonces nos damos cuenta que somos capaces de predecir qué es lo que va a suceder con ese objeto cuando ha transcurrido más de 5 o 7 segundos, suponiendo que hubiese suficiente espacio para que se dé el movimiento de la pelota. Más aún, ¿qué va a suceder? Yo no lo pude medir, podríamos plantear eso, pero ¿qué va a suceder cuando han transcurrido 5 milésimas de segundo? ¿Dónde va a estar la pelota? Pues el modelo matemático, que en este caso ya es una ecuación, me lo va a decir con cierto nivel de precisión. Y bueno, en este ejercicio, efectivamente, el que el chico pueda ver lo que está pasando ayuda a comprender el fenómeno. Y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, profesor Olivares. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Nada Ahí. más decirle al maestro Manuel que cuando él toma los datos y los lleva, no es otro modelo, son representaciones. Esas son las representaciones semióticas, de tomar los datos y llevarlos a la representación tabular y de la tabular a la gráfica. Eso es lo que se conoce por representaciones semióticas. Nada más como aclaración. Sí, lo que a mí nada más se me quedó como... Perdón, muy bien, muchas gracias. Tomo nota, gracias. Gracias. A mí nada más me quedó como para la reflexión lo que decía la maestra Nora, creo era sobre el pastel. Que, claro, uno puede ver el mismo objeto de representarlo de diferentes formas y eso no hay ningún problema. La cuestión es que debe haber un contexto, ¿no? Un contexto en el cual está planteado está planteada la pregunta y entonces la representación de lo que se trata o de la visualización es que haya una relación entre esa pregunta y lo que uno quiere representar. Esa es la parte de aprendizaje, esa es la parte donde uno tiene que saber hacer esas representaciones, porque si no es nada más hacerlas al azar, ¿no? Digo, me imagino, ¿no, Giselle? ¿Qué comentas al respecto? Bueno, en este sentido, pues como lo había dicho, ¿no? O sea, la visualización se va a ver como esta competencia que se requiere para analizar el objeto matemático en cuestión. Entonces, pues a lo mejor, no sé, el ver de diferentes perspectivas va a depender mucho de la situación que se quiera o se pretenda analizar. Justo. Entonces, en ese sentido, es cuando el profesor tiene que tener muy claro hacia dónde quiere llegar, porque si no puede caer en todos estos cuestiones que van a dar controversias en la clase o van a impedir a los aprendizajes deseados, ¿no? Gracias, sí, justo es lo que pensaba. Bueno, ¿no algún otro comentario, alguna cosa que quieran decir? Pues, si no, pues... Sí, yo. Ah, sí, perdón. No, nada más preguntarle a Manuel si tiene, ya lo puse aquí en el chat, pero a lo mejor ya no lo ve a tiempo, si tiene la referencia de lo que comenta de estas diferentes maneras de medir de la circunferencia. Pero yo te las puedo dar, Gina. Sale, va. Gracias, No hay problema. El profesor, digo, si se las puede enviar el profesor, está bien. Si no, lo vemos también nosotros luego. Sale, ok. Sí, en caso de que, profesor Olivares, si usted nos hace favor. Perdón, sí, la estoy buscando en mis archivos, pero si usted la tiene a la mano, profesor Falconi, le agradecería se la enviase. Bueno, ok, gracias, profesor. Yo me encargo, Gina, te platico eso. Sí. Gracias. Bye. Muy bien, ¿algún comentario extra antes de que nos vayamos? En 15 días nos vemos, entonces les agradezco mucho a Giselle y a ustedes los que participaron
en esta serie de preguntas que nos ayudan a aclarar un poco más el sentido de lo que nos acaba de comentar Giselle. Y si no, pues nos vemos aquí ¿cuándo? No sé cuándo. El Es el día 2, 2. dijeron, el 2. Le ¿sí? toca hoy. Le toca Sí. al profesor Silva. Ujú. Sí, sí, sí. Y será también la despedida del año, ¿no? Muy Otra bien. Entonces cuestión, nos vemos el ¿va a haber próximo. formulario de asistencia para los profesores? A ver, ahí sí, Marta. Aquí no hay, es que es... No, aquí no hay. Ah, Yo ya tomé la asistencia. Nos anotamos en el chat, ¿no? Sí, en el chat yo ya los estuve anotando. Ok, Ok, gracias. está bien. que los que están en el diplomado y en el seminario. Sí, ya están nos hacemos concluyendo. bolas. Bueno, y ahí nada más les dejo esa invitación ahí medio rara, medio todavía burda, de a ver si le pensamos, ¿no? Ujú. En plantearnos como el estudio de cómo debemos transformar, ¿no? Nuestra práctica docente de cara a todos los cambios que están ya viendo, ¿eh? En serio. Es que creo que no hemos hecho todavía lo suficiente bueno, lo suficiente nunca se hará, ¿verdad? Porque nada se termina, pero digamos que a lo mejor sí tendríamos que ya empezar a trabajar, a reflexionar, los que no lo hemos hecho, ¿no? En cómo esos cambios tecnológicos que ahorita están adquiriendo tanta importancia en la comunicación afectan o deben afectar nuestra práctica docente. Menciono simplemente la cantidad de información de que disponen los alumnos. Simplemente, a ver, yo les dejo una tarea a mis estudiantes. Si me quiero basar en las tareas que deja el libro, pues simplemente van a agarrar, hacen Google, ¿sí? Y está resuelto el problema 20 veces allí. Por ejemplo, ¿no? En fin, ahora pueden visualizar mejor con ayuda de la computadora. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué pasa? En fin, hay un montón de preguntas que yo creo que sería interesantísimo que pudiéramos estudiar, analizar. Se los dejo ahí y a ver que nos sale algo. Si no, me da gusto saludarlos y nos vemos el próximo, dentro de 15 días. 2 de diciembre. Chao. Muchas gracias. Hasta Luego. luego. Luego, gracias, gracias. Saludos. Hasta luego a todos. Excelente tarde. Hasta luego. Bye. Bonita, Cortés, qué bueno que vinieron. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, maestra Gina. Hasta luego, maestro Fanconi. Compañeros. Ándale, buena gracias, tarde. Roberto, que Marta. te da muy bien por tu Hasta entusiasmo. Pues yo creo que los dejo. Bye, Manuelito. Bye. Ándale, Giselle, ándale, gracias. está Bye, muy bien, está Bye. bonita Clarita. esa vocecita. Sí, es Silvia. Sí, Silvia, adiós. Chao. Bueno, ¿ya se fue Gina? Gina, ya. Ya, ¿verdad? Ya se fue. Ajá. Ándale, le tenía prisa. Hasta luego Ya, a todos, hombre. muy buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, que está bien. ¿Tenemos algo pendiente, Clara? ¿No? Bueno. Me retiro. No. Los dejo. Chao, Una Giselle, disculpa muchas gracias. porque no sé qué día vivo. No, pero estuvo bien el tema, ¿eh? Digo, dio para pensar. Para pensar. Bueno, nos Hasta luego. vemos. Chao. Bye, Giselle. Profesor Mario Delgadillo, adiós. Sandra, hasta luego. José Chávez. José, ¿cómo estás? No nos saludaste, José, ¿eh? Ya no nos escucha. Bueno, no tenemos nada pendiente, ¿verdad, Clara? ¿No? Pues muchas Hasta gracias. ahorita no. ¿De qué? Iba a descansar un ratito, que a las 4 tengo otra. Sí.